Bueno, vamos a elaborar un proyecto donde vamos a aplicar los conceptos que se manejan durante la unidad. Para ello, tenemos la siguiente propuesta de pantalla. Es un formulario simple donde vamos a tener dos opciones. Una para, tenemos nuestra tabla que se llama Pokémones y lo que vamos a hacer es una opción para agregar nuevos Pokémones a nuestra base de datos. Para ello vamos a ingresar el nombre nada más del Pokémon. Le vamos a dar aquí agregar y eso pues va a actualizar ese nombre. Esto de actualizar, pues igual vamos a ingresar el nombre de algún Pokémon que ya tengamos y lo vamos a actualizar aquí. Después vamos a hacer la parte de eliminar. Vamos a eliminar un Pokémon. Para ello vamos a usar un select box donde nos va a mostrar todos los Pokémon que ya tengamos guardados en nuestra base de datos. Y al darle clic aquí nos va a mostrar la lista de Pokémones. Vamos a elegir uno, le vamos a dar a eliminar y se va a eliminar ese de la base de datos. Entonces, bueno, este sería nuestro prototipo a grandes rasgos de lo que vamos a realizar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto, aplicación de Windows Forms. Le vamos a poner, eh, vamos a ponerle, por ejemplo, unidad 3. Entonces dejo el .NET Framework que tengo por default y creo el nuevo proyecto. Entonces vamos a esperar a que se cree y ya tenemos aquí nuestra solución. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a elaborar el, la interfaz visual de acuerdo al prototipo. Entonces, para ello, pues tenemos que abrir la herramienta de Toolbox y vamos a agregar primero una etiqueta. Una etiqueta. Esta etiqueta pues simplemente va a tener el título, ¿no? Pokémones. Esta la dejamos así, digo, le pueden dar el formato que quieran. Ahorita nada más me voy a enfocar en la funcionalidad. Después, de acuerdo a esto, tendríamos un cuadro de texto. Entonces ponemos un text box donde vamos a tener el nombre del usuario. Aquí podríamos agregar otra etiqueta. Bueno, vamos a agregar el nombre del usuario, el nombre del Pokémon, perdón. Nombre Pokémon. Y aquí nos van a poner el nombre del Pokémon. Después tenemos el botón de agregar y el botón de actualizar. Vamos a centrarlo un poquito. Y agregamos dos botones. Este botón va a ser agregar y este botón va a ser actualizar. Este botón lo vamos a nombrar para tener algo que nos haga referencia. Le vamos a poner botón agregar y este va a ser el botón actualizar. Ok, entonces, bueno, aquí le pueden cambiar el nombre del título. Vamos a ponerle Pokémon. Bueno, ese fue el nombre del formulario. Por acá arriba está el nombre del título. Eh, tenemos este select box y el botón de eliminar.
Entonces esto sería para agregar. Pueden aquí agregar un contenedor que diga agregar, así un cuadrito bonito. Luego vamos a hacer el otro. Aquí se llama combo box. Combo box. Este va a ser otro. Agregamos la etiqueta. Va a decir Pokémon eliminar y tenemos el combo box que nos va a mostrar los Pokémon que ya tengamos guardados y el botón nos faltaría. Entonces este va a eliminar. Y le cambiamos también el nombre de la propiedad para cuando lo editemos tenga un nombre parecido. Bueno, un nombre que nos asocie lo que hace con el nombre. Entonces ya tenemos, digamos, la interfaz, más o menos. Obviamente esto se puede mejorar mucho, pero bueno. Ahorita vamos a mostrar solamente cómo funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya que tenemos nuestro formulario creado, entonces ahora vamos a agregar funcionalidad. Le voy a dar doble clic. Acuérdense que esto nos manda hacia la función de cada botón, en este caso. Y bueno, ya tenemos aquí este vamos a renombrarlo. Le vamos a poner, este no se renombró. Le vamos a poner DP Pokémon. Así lo vamos a poner. DP Pokémon, que sería un drop down o combo box, como se llama aquí. Y bueno, voy a agregar también ahorita, porque si no, no vamos a ver lo que está pasando, una etiqueta. Esta nada más es para mostrar lo que vayamos haciendo. La voy a poner por aquí y le voy a borrar el texto y le vamos a poner de nombre mensajes. Esta nos va a servir para ir viendo lo que va haciendo nada más. La podemos poner acá abajo o donde queramos mostrar. O si quieren abrir un control que muestre al usuario lo que se va haciendo. Pero bueno, yo lo voy a cambiar aquí en la etiqueta para que sea un poco más fluido. Y bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra funcionalidad. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, tenemos también aquí creada nuestra base de datos. Ya la tenemos aquí corriendo en Champ. Y solamente tiene una tabla que se llama Pokémones. Esta tabla ahorita tiene estos Pokémones. Tenemos 6 registros. Y bueno, lo que vamos a estar haciendo es agregando nuevos o eliminándolos, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer la conexión al servidor. Y una vez que se establezca la conexión al servidor, tendríamos que cargar este control con los datos de los Pokémones, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, aquí, si se fijan, cuando se crea el proyecto, tenemos una clase que hereda de formularios. Entonces, en todo proyecto de software, por ejemplo, en una aplicación para dispositivos móviles, tenemos un ciclo de vida. Entonces aquí también, por ejemplo, tenemos un ciclo de vida. Tenemos que cuando se inicializa nuestro formulario, llama al constructor. Acuérdense que el constructor es lo primero que se ejecuta cuando se crea algo de este tipo, Pokémon. Entonces llamamos al constructor y llama a su función que inicializa el componente. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cuando se inicialice, vamos a crear un método que nos permita llenar este control con los datos de nuestra tabla. Entonces, para ello, pues vamos a crear un método nada más. Se va a llamar llenar Pokémon. Llenar Pokémones.
¿Y por qué no es marcar error? Pues porque no existe, ¿no? Entonces tenemos que crearlo. Ok, entonces ya tenemos nuestro proyecto. Aquí, llenar Pokémones. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer en este proyecto? Vamos a... ver, acá está. A ver, aquí le puse crear y es llenar. Llenar Pokémones. Ya está. Entonces, cuando se ejecute este constructor, va a inicializar el componente, que eso es por default, y se va a ir a nuestro método que va a llenar los Pokémones. Entonces, ¿esto qué tiene que hacer? Aquí tenemos que usar lo que teníamos para crear nuestra conexión a la base de datos. Entonces, bueno, primero voy a crear aquí, encima de todas de toda la clase, como una variable global, voy a crear la cadena de conexión. Esta cadena ya la teníamos de otros proyectos, es la cadena de conexión de nuestro proyecto, se conecta a localhost por el puerto por default a la base de datos Pokémon, como en este caso el superusuario, y no es una conexión SSL. Entonces, esta variable la puse aquí porque la vamos a utilizar en varios métodos, entonces para no estar declarándola. Toda esta parte de la conexión se podría hacer también en otra clase que ustedes creen específicamente para esa acción y ya llaman a su clase. Aquí por facilidad del código, pues lo voy a dejar todo en la misma clase, entonces pues vamos a usar esta como variable global. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en conexión? Pues todo lo que hacíamos para conectarnos. Entonces vamos a hacer, eh, bueno, necesitamos el objeto que nos va a marcar error porque no tenemos creada creada nuestra, bueno, instalada nuestra extensión. Ahorita bueno, bueno, sí, ahorita conexión, vamos a crearla igual a new conexión, conexión. Ok, entonces, ¿cómo se llama aquí? Conexión string. Ok, entonces creamos nuestra conexión. Obviamente nos marca error porque no tenemos instalada la biblioteca, entonces vamos a instalarla. Ok, ya está instalada y entonces ya podemos importarla. Ahí está, ¿no? Entonces, ya que tenemos creado nuestro objeto de la conexión con nuestra cadena de conexión que hace referencia a esto, nos vamos a hacer la conexión, ¿no? Como es una parte del código que puede generar problemas, pues lo envolvemos en un bloque try catch para cachar la excepción. Y aquí vamos a ponerle en la etiqueta mensaje .text, si ocurre algún error, vamos a poner la excepción para ver qué es lo que puede estar pasando. ¿Ok? Y entonces, bueno, esto déjenme separarlo para que se vea un poquito más claro. Y aquí en el bloque try, lo que vamos a hacer pues es la conexión a la base de datos. Nos vamos a traer la información de la tabla que está aquí. Y cuando se traiga esta información, la vamos a cargar en nuestro control que tenemos aquí en este control. Entonces, primero que tenemos que hacer, pues crear un comando que haga esa consulta. Entonces, para ello, usamos MySQL command. Vamos a poner com
igual new SQL command, y aquí simplemente lo que vamos a poner es la cadena de lo que haría nuestra consulta a la base de datos, y después le vamos a dar sobre dónde se va a realizar esto, sobre la conexión. Entonces aquí, que es la consulta, pues sería un select. Vamos a seleccionar todo de Pokémones. Es una consulta SQL, y esa consulta que nos va a traer pues la información de los Pokémones, como si fuéramos una consulta directa en el gestor de la base de datos. Después tenemos que crear un adaptador para mapear todo eso, esa información que nos dé. Vamos a poner un nuevo data adapter, y ese va a mantener este comando que acabamos de poner. Es decir, a ver, creamos el comando. Ese comando es un select sobre esta tabla. O sea, nos va a traer todos los registros de todo esto, nos va a traer con ese select sobre la conexión que ya creamos, ¿no? Después creamos un adaptador para que se cree un contenedor lógico que contenga esa información. Y después vamos a usar un dataset. Simplemente primero lo creamos. Y después ese dataset lo vamos a, bueno, el data adapter lo vamos a llenar con la información del dataset, coma, y vamos a llamar así Pokémones. Ok, entonces con esto estamos llenando nuestra información, y entonces aquí ahora lo único que tenemos que hacer es pasarle esa información a este control. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le pusimos este control? Déjenme ver, no me acuerdo. Db Pokémon. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es poner espérenme. Entonces aquí ya tenemos nuestra información y la vamos a pasar al control. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Se llama db Pokémon. Perdón, es dp Pokémon. db Pokémon.display. Ok, entonces aquí lo que estamos haciendo es esto. Aquí ya tenemos mapeado nuestra información de la base de datos. Vamos a tener el select, se crea el adaptador y se llena esos datos en este dataset. Entonces, ahora vamos a hacer referencia a este dropdown. Este tiene varias propiedades. Entre ellas, la primera, que le vamos a decir dp_Pokémon.displayMember, es decir, ¿qué va a desplegar? ¿Qué se va a mostrar en ese campo? Pues se va a mostrar lo que tenemos, bueno, lo que nosotros queramos. Ya podemos hacer referencia aquí a ID, a nombre o a temporada, porque eso ya lo tenemos mapeado acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que queremos que muestre? DisplayMember va a ser el nombre. Después, por ejemplo, vamos a hacer que el valor
al que vamos a hacer referencia de forma lógica sea el ID. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros pasamos una consulta a la base de datos, ustedes dicen, por ejemplo, borra el registro número 4, el registro número 2, el registro número 5. No dicen borra Pikachu, borra Lucario, ¿no? Hacen referencia a través de la llave. Entonces por eso estamos pasando como el nombre, el valor de ese campo, el ID de nuestra tabla. Entonces, simplemente después, ya para llenar esa información en nuestro control, para pasarla a nuestro control, vamos a pasarle el nombre de este dataset de la tabla que tiene contenida. Entonces, en este caso, tenemos db de Pokémon punto data source, o sea, la fuente de datos. ¿Cuál va a ser? Pues va a ser nuestro dataset, y hacemos referencia a las tablas que tiene el dataset. ¿Y qué tablas tiene ese dataset? Pues en este caso solamente como tenemos un select asterisco de Pokémones, o sea, selecciona todo de Pokémones, pues esa tabla se llama Pokémones. Entonces con esto estamos diciéndole que la fuente de datos de nuestro control va a ser lo que tiene mapeado el dataset en la tabla Pokémones. Y que nos falta... bueno, aquí nos falta algo importante. No hemos abierto la conexión. Vamos a abrir la conexión y obviamente al finalizar la vamos a cerrar. Entonces con esto, si ejecutamos el proyecto, ahorita lo que tenemos o debemos de tener es que va a llenar la tabla de Pokémones. ¿Por qué? Porque se va al constructor, nuestro constructor llama al método llenar Pokémones, y entonces aquí miren, ya tenemos toda la información que tenemos aquí en nuestra tabla. Entonces lo voy a detener. Y entonces, ¿qué seguiría? Yo quiero que vamos al formulario. Yo quiero que aquí, cuando le den clic a eliminar, pues me borre el registro, y quiero que puedan agregar, ¿no? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el de eliminar. Entonces, botón de eliminar, aquí está. Y a ver, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pues de hecho ya tenemos la base del código. Va a ser lo mismo, o sea, va a ser la conexión. Entonces esto lo podremos copiar. Va a ser muy parecido. Tenemos la conexión, y lo que va a cambiar pues es esta parte, ¿no?, de la consulta, porque en vez de un select vamos a borrar de la tabla de Pokémones el valor que tengamos en este control. Es decir, si aquí está seleccionado, por ejemplo, Pikachu, ese valor es el que vamos a borrar, ¿no? Entonces, como le decimos aquí al formulario, que queremos borrar un valor. Entonces sería borrar de Pokémones todo lo que tenga un ID, porque aquí tenemos el ID, todo lo que tenga el ID seleccionado. Entonces en este caso el ID va a ser igual a, le vamos a concatenar dp Pokémon punto selected value, Ajá. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es, mi comando va a ser borra de Pokémones todo lo que tenga el ID de el control, de este control del elemento seleccionado. El valor seleccionado de este control, eso quiere decir que es el ID. Por eso aquí abajo habíamos puesto el ID. Entonces ya que tengamos nuestra consulta
¿qué vamos a hacer? Vamos a... Este no lo necesitamos. Este tampoco. Bueno, todo esto lo voy a borrar. Todo esto nos ocupa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Ah, bueno, sí necesitamos esto. MySQL adapter. Vamos a ponerle... No. Bueno, tienes el comando. No, no es cierto. Ya no estamos este. Simplemente aquí vamos a ejecutar. Comando punto. Vamos a ejecutar el comando que ya tenemos. Y cerramos la conexión. Ah, pero antes de que se... Bueno, obviamente si se ejecuta este comando, pues necesitamos mostrar al usuario pues que se hizo algo, ¿no? Entonces vamos a poner punto text va a ser igual a se eliminó el Pokémon. Normalmente no es bueno eliminar los registros de la base de datos. Es decir, por ejemplo, aquí los vamos a borrar, pero si se fijan aquí, ya hay una inconsistencia en la base, ya tenemos 1, 2 y 4, porque se han borrado algunos. Entonces, a lo mejor aquí sería mejor agregar una propiedad a esta entidad que dijera activo o algo así. Y en el momento en que eliminen, simplemente se pone a lo mejor activo en cero y eso ya no lo muestra. Entonces, al momento de que ustedes llenen, por ejemplo, un combo box o cualquier información, pues este select nada más filtran los que tengan, los que estén activos y los que no estén activos, pues porque están eliminados, por ejemplo. Pero bueno, aquí ya lo vamos a poner así, que se borró. Y qué es lo que tenemos que hacer también. Obviamente, si se borra, en nuestro control se va a borrar en la base, pero en nuestro control se va a quedar. Entonces, vamos a llamar nuevamente aquí a nuestro método llenar Pokémones para que nos actualice, o sea, para que se llame otra vez esto y actualice esta lista con lo que encuentre en la base, que ya va a ser toda la información sin el Pokémon que borramos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba. Ahora está acá. Entonces ya tenemos aquí nuestros Pokémones y vamos a borrar, por ejemplo, al último. Le doy a eliminar. Se eliminó el Pokémon. Me actualizó la vista y ya no está ese Pokémon. Y si vemos la base de datos, bueno, aquí tengo que actualizar también. Y ya no está. Entonces, ya tenemos nuestro borrar. Y para agregar, pues es muy parecido. Simplemente nos vamos al botón agregar. Y vamos a usar casi lo mismo. Aquí está, agregar. No está ejecutándose. Ok. Este está agregar. Okay. Entonces aquí tenemos el de agregar. Va a ser lo mismo, nada más que es lo que cambia. Pues esto, ¿no? Aquí, en vez de un delay, vamos a hacer un insert en Pokémones. Vamos a insertar insert en Pokémones. ¿Cómo se llaman los campos? Es el ID, nombre y temporada. Entonces vamos a poner aquí. Bueno, el ID nos los da por default porque se auto incrementa. Nombre, temporada. Y que vamos a poner los valores. Bueno, aquí déjenme poner esto porque si no, a lo mejor me marca error.
insertar en Pokémones el nombre y la temporada. ¿Cuál va a ser ese nombre? Pues primero va a ser vamos a abrir comillas, de Pokémon punto name value. No, es cierto, aquí no es de Pokémon porque lo que vamos a guardar es lo que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es poner el text box. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Este no se lo cambié, le dejé textbox 1. Entonces vamos a dejarlo así. ¿Cuál era? Botón de eliminar, botón de actualizar. Aquí está. Textbox 1.text. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Le va a insertar en la tabla Pokémones el nombre que esté en el textbox 1 y vamos a ponerle más, cerramos comillas, y ponemos aquí la temporada. La temporada se la vamos a poner por default, así. Me está diciendo, a ver, insert los Pokémon, value, textbox 1.text. Ay, aquí me falta cerrar, ¿no? Ahí está. Coma, conexión. Donde esté. Coma, conexión. Aquí. Esperen, aquí ya me dice. Coma, conexión. Aquí lo que falta es cerrar la consulta, ¿no? Entonces ya tenemos la consulta. Le estamos pasando el nombre y como temporada siempre le estamos dando la temporada 1. Después pues vamos a ejecutar simplemente el comando y vamos a decir aquí se agregó. Si se agrega. Y después llenamos Pokémones porque queremos que se cree nuevamente la lista actualizada y cerramos la conexión. Okay, entonces ya debería funcionar. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos la lista. Ajá. Aquí están los Pokémon que tenemos. Vamos a agregar, por ejemplo, Mewtwo, Mewtwo no está. Aquí ponemos Mewtwo. Lo agregamos y nos manda un error. Es en la consulta. A ver. Déjenme ver qué es lo que puede estar mal. Debe de haber algún error en la sintaxis. Entonces, a ver, déjenme ver aquí. Otra vez. Ahí está, insert, dentro Pokémones, nombre, temporada, valores, el valor, ya. Entonces ahora sí. Iniciamos. Tenemos estos Pokémones y vamos a, bueno, no está el que dijimos, lo vamos a agregar. Agregar y se agregó Pokémon. Si yo veo la lista, aquí está, ¿no? Y si nos vamos a la base de datos y actualizamos la base de datos, ya está el otro Pokémon. Pero ven aquí, por ejemplo, el 6 ya se borró. Por eso no es bueno borrar registros. Aquí a lo mejor una banderita que nos diga si está activo o no. Y pues simplemente actualizaríamos esa bandera mejor en vez de estar borrando. Pero bueno, entonces ya tenemos nuestra siguiente consulta. Y ¿qué nos faltaría? Bueno, actualizar. Pero actualizar sería igual, o sea, nada más sería un update. Mejor voy a poner un ejemplo de cómo llenar, por ejemplo, un data grid view, que les puede servir porque ustedes tienen data grid view, para que vean aquí los datos. Entonces lo vamos a poner aquí, un data grid view.
Entonces cuando le den clic actualizar, se va a actualizar este Data Grid View, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos a ir al botón actualizar. Aquí está ya en el botón actualizar. Y la sintaxis de lo que vamos a hacer pues sería muy parecida a cuando llenamos esta tabla de Pokémones. Bueno, el control que teníamos ya. Este de llenar Pokémon va a ser casi igual. Lo único que va a cambiar es el control que vamos a llenar. Entonces aquí tenemos la conexión, seleccionamos todo de Pokémones, creamos nuestro dataset y aquí esto es lo que cambia. Aquí vamos a llenar, a ver cómo se llama, Data Grid View 1. Entonces aquí, ¿dónde quedó? En actualizar, eliminar, actualizar. Fill Pokémon es aquí. Entonces aquí lo único que vamos a hacer en vez de llenar el otro es el Data Grid View. Igual le decimos que su fuente de datos va a ser igual a las tablas del dataset, ¿no? ¿Qué tablas? Pues la de Pokémon. Y ya. Con esto cerramos la conexión. Y ya tendríamos eso. A ver, vamos a ver. Entonces tenemos esto. Si le damos aquí a actualizar, pues nos llena esto. Obviamente esto lo pueden hacer automáticamente también si lo ponen en un método que se llame en el constructor. Entonces vamos a hacer otro Pokémon. ¿Cuál otro hay? Charizard. Creo que ya lo teníamos. No, tenemos a Charmander. Entonces vamos a agregar a Charizard. Se agregó el Pokémon. Aquí está ya Charizard. Vamos a eliminar, por ejemplo, a Lucario. Se eliminó el Pokémon. Entonces vamos a actualizar nuestra tabla. Y ya tenemos una muestra de lo que tenemos en la base de datos. Entonces aquí ustedes podrían operar también con con todas las propiedades que tiene este data grid. Pero bueno, este es el ejemplo sencillo. Y si nos vamos a la base de datos y la actualizamos, pues tenemos lo mismo que tenemos allá, ¿no? Los mismos registros. Entonces sería el ejemplo de cómo operar con la base de datos. Aquí ya se tratan los temas de la unidad, que está el dataset, nuestro contenedor, las consultas a la base de datos, el data adapter, eh, insertar registros, borrar registros, actualizar, pues sería nada más el update en vez del insert. Entonces es todo el ejemplo.